¿Donald Trump le está entregando Ucrania a Putin en bandeja? Esa parece ser la reacción generalizada cuando uno analiza y lee y ve y escucha todo lo que se está diciendo y escribiendo acerca de estos frenéticos días que se están viviendo de inesperado acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. No inesperado porque Donald Trump no prometiera que podía tomar algunos pasos en ese sentido, sino inesperado a la luz de todo lo que ha ocurrido en los últimos casi 3 años, que es lo que ha durado esta invasión de Rusia a Ucrania y esta guerra terrible que ha provocado cientos de miles de muertes y millones de personas afectadas, principalmente en Ucrania, en segunda medida en Rusia, pero indirectamente en prácticamente todo el mundo. Y para responder a esa pregunta hay que analizar algunos de los pasos que efectivamente está dando Donald Trump, que podríamos decir que oficialmente inauguró esta ronda de acercamientos y este diálogo, que es un diálogo bilateral que está decidiendo mantener con el presidente ruso y con el gobierno ruso, y que llegó a la realización este martes de la cumbre de Riad, la primera cumbre que se realiza entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia desde esta invasión. Una cumbre que del lado estadounidense estuvo liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, con la participación también de Mike Waltz, que es el asesor de seguridad nacional. Recordemos que la política exterior estadounidense tiene una cabeza que es el secretario de Estado, ligada más a la diplomacia más convencional, y tiene siempre a una figura muy importante que es el asesor de seguridad nacional, que es alguien que está también ligado a la diplomacia y a la política exterior, pero muchas veces con un enfoque mucho más ligado a la estrategia, a la defensa, a las cuestiones de seguridad nacional. Estaba también allí Steve Witkoff. Importante la decisión de Trump de enviar allí a Witkoff, que es el enviado de Trump para Oriente Medio. Y uno dice, ¿y por qué estaba el enviado de Trump para Oriente Medio en una mesa donde lo que se estaba discutiendo era el futuro de la relación entre Rusia y Ucrania, y en todo caso entre Rusia y Estados Unidos? Y ahí lo que hay que ver es que Trump ve en Witkoff a quizás su mejor diplomático, quizás su mejor negociador. Esto sobre todo viene del papel decisivo que tuvo Witkoff en conseguir y forzar, podríamos decir, el cese del fuego entre Israel y Hamás. El mismo cese del fuego que hasta ahora se ha sostenido, a pesar de algunos vaivenes dados por Hamás, que hasta ahora se ha sostenido y que había pactado justamente la liberación de 33 rehenes por parte de Hamás. A cambio, Israel tenía que hacer un importante repliegue en Gaza y liberar a miles, cientos, van a terminar siendo miles de prisioneros palestinos, muchos de ellos terroristas. Ahora, Witkoff fue clave para que ese acuerdo que se venía pateando, que se venía posponiendo, en gran medida porque jamás especulaba con que si continuaba la guerra, Biden, producto de las presiones de la extrema izquierda estadounidense, a las que Biden era muy susceptible, pudiera terminar ejerciendo mayor presión sobre Israel para que Israel no continuara con su campaña con la que buscaba destruir a Hamás. Entonces ahí hay un primer punto para entender por qué se llegó a ese acuerdo, pero además hubo, y todos los interlocutores lo destacan, una presión muy bien realizada por parte de Witkoff para conseguir que este cese del fuego, que está por completar su primera etapa, haya sido exitoso. Entonces, eso da la pauta de qué es lo que quiere Donald Trump. Trump quiere un acuerdo, y quiere un acuerdo rápido que termine con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Quién estaba del lado ruso? ¿A quién envió Putin? Bueno, ¿a quién sino a, obviamente, Sergei Lavrov, que es el canciller histórico que tiene Rusia, es el hombre para el cual Putin hace muchos años delegó el rol de su representante en el exterior, de quien maneja sus relaciones exteriores, un diplomático probablemente de los más experimentados del mundo, de los más acostumbrados a lidiar con todo tipo de líderes y en todas las circunstancias posibles. Ese fue este primer round, esta primera ronda de negociaciones que se vieron este martes en la capital de Arabia Saudita. Y claro, lo primero que salta a la vista es que, en definitiva, Ucrania no está participando en estas negociaciones. Ya se había visto en la conversación telefónica que habían mantenido Donald Trump y Vladimir Putin la semana pasada, que fue el puntapié de este proceso. El puntapié oficial, porque obviamente
debajo de la mesa venía habiendo conversaciones desde antes de la campaña, incluso entre Trump y Putin, o entre gente ligada a Trump y gente ligada a Putin. Pero en esa conversación, que es, insisto, la inauguración un poco de este proceso, fueron 90 minutos de diálogo, quedó claro que para Trump esta no iba a ser una discusión de tres bandas, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Mucho menos una discusión a cuatro bandas, entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea o la OTAN, o podríamos decir los socios europeos de la OTAN. Esto para Trump, y obviamente que también para Putin, siempre se trató de una cuestión entre Estados Unidos y Rusia. Esto ya es lo primero que nos da una pauta de que Ucrania puede estar siendo de alguna manera relegada, postergada y sus intereses afectados, que es, insisto, como esto está siendo presentado en el grueso de los análisis que uno puede ver hoy en la prensa occidental. Lo segundo es, no es solo que Ucrania parece un poco dejada de lado, sino las cuestiones que van trascendiendo de lo que podríamos plantear como las premisas sobre las cuales parte esta negociación entre Estados Unidos y Rusia por el futuro de Ucrania. Y es cosas que ha dicho Trump, pero que sobre todo ha dejado muy en claro Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, es decir, el ministro de Guerra, el jefe del Pentágono. ¿Y qué dijo Hegseth? Bueno, lo primero que dijo en su momento es: no es realista pensar que Ucrania vaya a poder recuperar el territorio que tenía en 2014, cuando fue la primera invasión de Rusia a Ucrania. En ese momento, Rusia anexó Crimea y financió, instigó un movimiento separatista que se quedó con una parte de una región conocida como el Donbass, limítrofe entre Rusia y Ucrania. Obviamente, Hegseth lo que estaba planteando allí es, desde ya que no se va a volver a esas fronteras anteriores a 2014, pero uno lo que intuye, lo que ve, lo que percibe, es que lo que se está planteando desde Estados Unidos es ni siquiera va a volver a las fronteras que había en el 23 de febrero del año 2022, es decir, cuando comenzó esta invasión por parte de Rusia. Estamos hablando de que en total, si consideramos la primera invasión y la segunda, la invasión que pretendió quedarse con la totalidad de Ucrania, son aproximadamente más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio que ascienden al 20% del territorio ucraniano hoy ocupado militar e ilegítimamente por Rusia. Eso fuera de toda discusión y tiene que quedar claro. Entonces ahí ya hay otra señal muy clara de una Ucrania que aparece como postergada en esta negociación. Lo tercero que habría que decir es que Hegseth, y también lo hizo Marco Rubio en su declaración posterior a la cumbre de Riad con Sergei Lavrov, dijo, bueno, otra cuestión a tener en cuenta es que no hay viabilidad para pensar en una Ucrania formando parte de la OTAN. Es decir, todo lo que vino diciendo la administración Biden durante estos casi 3 años en concordancia absoluta con sus socios europeos, y es, primero, Ucrania tiene que recuperar la totalidad de su territorio. Segundo, Ucrania va a recibir por parte de Estados Unidos y de Europa todo el apoyo militar necesario para que gane la guerra. Tercero, Ucrania puede ganar esta guerra. Esto lo decían los líderes europeos y estadounidenses hasta finales del año pasado. Y cuarto, Ucrania, tarde o temprano, va a ser parte de la OTAN. Bueno, lo que está dejando aquí en claro la negociación del lado estadounidense es eso no va a ocurrir. Y en segunda y en quinta, en realidad, instancia, pero directamente ligado a esto último de lo que estábamos hablando, lo que también plantearon Hegseth y Rubio es que no va a haber tropas estadounidenses, garantizando que el eventual acuerdo que se alcance sea cumplido por las dos partes. Esto para que se entienda. Pensemos que el acuerdo va a establecer una línea de demarcación y una zona desmilitarizada en algún punto de la frontera entre Rusia y Ucrania. Lo más probable es que sea un punto y una línea muy cercana a la línea que divide el territorio que hoy ocupan las fuerzas rusas y que lo separa del territorio ucraniano que sigue siendo controlado por Ucrania. Y
para garantizar que no haya violaciones a ese acuerdo, para garantizar que después de la firma de esa eventual negociación, por ejemplo, Rusia no quiera hacer una nueva invasión, no quiera ir ganando territorio pasando por encima de esa zona desmilitarizada, va a tener que haber tropas internacionales. Bueno, lo que dice allí Rubio, lo que dijo en su momento Hegseth, es no va a haber tropas de los Estados Unidos y no debería haber tropas de ningún país de la OTAN. Todo esto hace que, lo están diciendo los líderes europeos, lo dijo el propio Emmanuel Macron, lo dijo en su momento también el ministro de Defensa de Alemania, lo están diciendo todos los analistas, o no todos, pero muchos, y es Donald Trump le está entregando en bandeja Ucrania a Vladimir Putin. ¿Esto es así? Yo los invito a reflexionar un poco, más allá de las opiniones que uno pueda tener. Que la invasión de Rusia a Ucrania ha sido un acto criminal, que es un acto absolutamente ilegítimo, que no tiene justificación alguna si uno se para desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho internacional, está fuera de toda discusión. Ahora, hay algo en lo que hizo mucho hincapié Pete Hegseth la semana pasada cuando habló ante la OTAN, y es la perspectiva realista. ¿Qué es lo que efectivamente se puede conseguir, independientemente de lo que uno quisiera conseguir? Y me parece que esa es la línea en la que se está parando la administración Trump. Una línea que va más allá de si Trump tiene simpatía o no por Putin, que la tiene. Y es, bueno, por el camino que íbamos hasta el año pasado, mientras Biden seguía siendo presidente de los Estados Unidos, no solo Ucrania no iba a conseguir ganar la guerra, porque no hay ningún análisis racional de ninguna persona calificada que pueda probar que Ucrania podía ganar esa guerra. Todo lo contrario. Ucrania, y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy, cada semana que pasa pierde un poquito más de territorio. Cada semana que pasa Rusia va haciendo algún avance diferente. Y todas las proyecciones militares que se pueden hacer muestran que Rusia va a ganar cada vez más territorio si esto continúa. ¿Por qué? Porque hay una diferencia militar que es insalvable. Porque hay una diferencia poblacional a favor de Rusia. Estamos hablando de entre 3 y 4 veces la población, 3 veces para ser más preciso. No, si te digo bien, entre 3 y 4 veces la población ucraniana, porque estamos hablando de una economía mucho más grande, porque estamos hablando de unas fuerzas armadas mucho más grandes y mucho más equipadas. Y aquí no cuenta eso de, bueno, sí, pero Estados Unidos en Vietnam perdió. Sí, Vietnam no era un país limítrofe a Estados Unidos. La logística que suponía para Estados Unidos sostener la guerra en Vietnam era enormemente compleja. Eso no pasa en Rusia, que Rusia puede enviar por tren, por camiones, todo el equipamiento militar y todas las fuerzas militares que necesita y llevarlas rápidamente a Ucrania, rodeándola por el este, por el norte vía Bielorrusia y por el sur con toda su flota del Mar Negro. Es decir, Rusia rodea geográficamente a Ucrania. Eso hace que pueda utilizar toda la fuerza de la que dispone. Y Ucrania, que resistió con enorme valentía, solamente se puede sostener en base al apoyo occidental, principalmente de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estaba pasando hasta fin de año pasado? Ese apoyo no era suficiente. Desde que Rusia cambió de estrategia y optó por una guerra de desgaste, una guerra en la que esencialmente lo que hace es ponerse a la defensiva, atrincherarse en sus posiciones y ver cómo Ucrania, en el intento de recuperar territorio, va perdiendo hombres, va perdiendo municiones, va perdiendo capacidad de combate, y entonces Rusia puede volver a hacer avances. La única forma en la que eso se podía sostener es que Estados Unidos y la Unión Europea aumentaran su apoyo a Ucrania, algo que económicamente se estaba volviendo insostenible para Europa y para Estados Unidos, pero que por sobre todas las cosas se estaba volviendo demasiado peligroso para el mundo. A fin del año pasado, cuando Biden autorizó a Estados Unidos a entregarle a Ucrania misiles de largo alcance y que Ucrania utilice esos misiles de largo alcance contra territorio ruso, lo que significaba que de alguna manera ya estábamos ante un ataque indirecto, podríamos decir, de Estados Unidos hacia Rusia, o por lo menos así lo interpretaba Rusia. La respuesta de Putin fue modificar toda su doctrina nuclear, básicamente planteando que se declaraba autorizado a eventualmente responder con armas nucleares cuando un país vinculado a la OTAN
ayudaba, en este caso Ucrania, a realizar un ataque como los que habían sido autorizados por Biden. Eso, lamentablemente, nos llevaba solamente a la continuidad de la derrota ucraniana, porque no iba a ser suficiente para que Ucrania gane, y a un escenario de cada vez mayor incertidumbre global. Es decir, Ucrania perdía y el mundo perdía en ese escenario. ¿Qué pasa en el escenario que está proponiendo Donald Trump? Bueno, si la guerra terminara hoy bajo las fronteras actuales, que es una hipótesis posible, sin duda, Ucrania y Volodymyr Zelensky y todos los líderes europeos tendrían que de alguna manera tragarse el sapo de aceptar una injusticia enorme y sobre todo de aceptar que lo que decían hasta el año pasado y era que Ucrania podía ganar, no es así. Y que efectivamente eso no tenía ningún asidero. Ahora, quizás sea la única forma posible de que este conflicto termine y que no haya más muerte. Quizás sea verdaderamente la única alternativa realista para que Ucrania pierda lo menos posible, para que deje de morir gente, para que Ucrania pueda empezar a pensar en una reconstrucción y sobre todas las cosas, para que el mundo deje de estar al borde de una guerra nuclear, para que el mundo pueda volver a hablar de desnuclearización, que es algo que conversaron Donald Trump y Vladimir Putin en su conversación telefónica. Por supuesto, todo esto tiene un gran asterisco y es algo que viene planteando sobre todo Volodymyr Zelensky cada vez que habla con Donald Trump. Y es, cuidado, Putin no es confiable. Si ustedes hacen un acuerdo que nos lo imponen a nosotros, porque nosotros por nuestra cuenta no nos podemos defender, si ustedes hacen un acuerdo que básicamente dice, ok, dejamos todo como está ahora, pero no hay garantías para forzarlo a Putin a cumplir ese acuerdo, mañana, pasado, el año que viene o en 5 años, Rusia va a incumplir ese acuerdo y terminará o tratará de terminar la tarea que comenzó en febrero de 2022. Y esa es una hipótesis que tiene asideros, sin duda. Y es probablemente el mayor riesgo que entraña este acuerdo. Ahora bien, dicho esto y para cerrar, pensar que hay alguna alternativa distinta, pensar que se podía seguir como se estaba hasta el año pasado y que eso podía llevarnos a un buen puerto, es realmente engañarse y es darse el lujo de la ingenuidad en algo donde ese lujo no es posible. ¿Por qué? Bueno, porque es demasiada la gente que está muriendo y es demasiado lo que está en juego. Este probablemente sea el único camino realista, insisto, duro, que implica un profundo sinceramiento, que implicará muchas autocríticas, pero probablemente sea el único camino posible hacia algo parecido a la paz. El desafío será, si es que este acuerdo eventualmente se alcanza, el desafío será para Estados Unidos, para Donald Trump, también para la Unión Europea, que es la que más fervientemente defiende a Ucrania. El desafío será hacer todo lo posible para que ese acuerdo se cumpla. Y quizás eso supone hacer ciertas concesiones hacia Vladimir Putin y hacia Rusia, porque tal vez ese sea un camino más inteligente que insistir con un aislamiento que a las claras no dio ningún resultado.